bueno, más bien con la otra parte, no, o sea, sí con la otra parte del género, pero me refiero vamos a empezar con el último tema este, de este bloque y de este año. Ya, con esto cerramos, ¿vale? Cerramos con estos dos temas y ya es el final. Entonces, pues bueno, ya vamos en la recta casi final y espero que pues hayan aprendido muchísimo, ¿verdad? Pero bueno, eso lo dejamos para después. Ahorita todavía nos falta un cachito más. Déjenme proyectar desde la pantalla. Listo. Aquí va. Muy bien. Vale. Entonces, bueno, espero que ya todos estén viendo o puedan ver la pantalla. Vamos a hablar acerca de el aparato o sistema reproductor femenino, ¿vale? Que, pues bueno, mucho de esto ya lo vieron ustedes en embriología, entonces este es como un repaso y reforzamiento histológico de este tema porque la verdad es que mucho sí ya lo tocó en el primer bloque de embriología, entonces ya ustedes tienen que ser expertos en esto. Así que no pueden decir, eso no lo he visto porque ya lo vimos, ya tuvieron un departamental sobre esto, entonces, pues ya, mucho de esto tienen que ser expertos. Nos vamos a ir con las sutilezas y exquisiteces de la histología de este aparato, pero la parte funcional y la parte de su implicación en la fecundación y todo esto, ya son expertísimos ustedes más que nosotros. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con, pues con la introducción hacia esto, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llaman estas estatuas o esta estatua en particular? Nadie, ¿cómo creen? Esto se ve en historia de la primaria. Ay, no, pues con razón. No, pues sí, ¿qué tiene? ¿A poco ya dejaste de aprender a leer? Pues a leer no, pero llevo 2 años encerrado sin ir a un museo. Está bien, son las Venus, estas estatuas se conocen como las Venus. No sé cómo se llaman, pero solo sé que tienen que ver con la Como de Milo, fertilidad, ¿no? ¿no? Sí, tienen que ver con la fertilidad, exacto. Esta imagen se las puse porque quiero hacer notar cómo desde los inicios de las representaciones rupestres siempre se tuvo una apreciación hacia el cuerpo femenino como como una cuestión importante en la permanencia de la humanidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es en las mujeres fenotípicas en quienes está la posibilidad de llevarse a cabo la concepción, el desarrollo de eso y la creación de un nuevo ser humano que perpetúa la especie y que incrementa la población, ¿no? Que en ese momento de la historia, pues era sumamente importante esto del incremento de la población, de las vicisitudes naturales. Entonces, pues, si no te comía el bicho y no había antibióticos, o te caías y te fracturabas y pues no había médicos para poderte reparar esa fractura de manera eficiente. Entonces era importante la producción de nuevos seres para incrementar o por lo menos mantener a la población de nuestra especie y perpetuar nuestra existencia en ese entorno, ¿no? Entonces, y desde un principio, pues siempre la figura femenina ha tenido ese punto central, ¿no? En esta parte de la fertilidad y además se ha relacionado con deidades que no nada más tienen que ver con esta parte de crear un nuevo ser humano, sino
deidades como Artemisa, por ejemplo, ¿no? En la casa, o como Venus, que tiene que ver obviamente con toda esta implicación fértil del amor y todo esto, pero que puede conllevar algo un poco más allá. Entonces, pues esto, digamos que desde un principio siempre se ha tratado o se ha estudiado o ha generado dudas, ¿no? O ha representado un misterio. Porque en un principio, si ustedes leen algo acerca de Leeuwenhoek, por ejemplo, que fue el primero que observó los espermatozoides, ¿no? Observó sus propios espermatozoides y decía, es que en el espermatozoide va un humanito que tú introduces en la vagina de las mujeres y en su útero se desarrolla, ese humanito se siembra y crece, ¿no? Así como estos monos de goma que te venden que echas en agua y crecen, así. Esa era como la idea, ¿no? Pero al final de cuentas, pues siempre estaba como ese misterio y esa duda alrededor. Obviamente ahorita pues ya sabemos que no pasa eso, ¿no? Pero en la antigüedad pues se tenía esa como toda esa aura de misterio alrededor del embarazo y de la creación de un nuevo ser, ¿no? Entonces, pues bueno, desde un principio se tiene esto y desde que se empezó a investigar, pues obviamente empieza a haber como digamos, el interés por las distintas funciones que va teniendo el sistema reproductor femenino. Obviamente, en un principio, y cuando nos vemos desde un punto de vista meramente animal, como animales, desde un punto de vista biológico, pues hablamos de que su principal función es la reproducción, ¿no? El aparato reproductor femenino tiene como función principal el llevar a cabo, pues, la concepción, el albergar al producto de esta concepción y finalmente dar al mundo, ¿no? Expulsar un producto vivo y que representa pues una nueva entidad humana que finalmente va o se espera que perpetúe la especie en un momento dado en el futuro, ¿no? Entonces, pues desde un principio se llevó a cabo o se investigó esta función primaria que es la reproducción, ¿no? Y desde, por ejemplo, los aztecas, teníamos aquí la representación de esta diosa de Tonatzin, ¿vale? En donde, bueno, no les voy a explicar todo lo que conlleva cada una de las cosas que tiene, pero ella es la diosa de la fertilidad y en ella, pues, se basaba esto, ¿no? Se decía que ella decidía quién nacía y quién no, y varias otras cosas que tiene como implicación. Pero desde un principio siempre se ha hablado, se ha investigado a través sobre esta función. Otra función que tiene es la función endocrina, que ya esa vino muchísimo tiempo después. Obviamente, ahora sabemos que si la función endocrina no existe, la función reproductora, ¿no? Pero en un principio, pues no se tenía idea de esto. Ahora sabemos que el mismo aparato reproductor femenino tiene a las gónadas, que son los ovarios, ¿no? Y que estos van a tener una función endocrina que va a dar el mantenimiento, ¿no? El, eh, de todo el aparato necesario para poder llevar a cabo un embarazo a término y generar un nuevo ser humano, ¿vale? Entonces, pues obviamente también tiene esta función. Y como tercera función, ya algo fuera de la parte biológica estricta, porque también es algo biológico, pero fuera de la parte biológica estricta y más hacia la biológica humana y ya psicosocial y todas estas implicaciones que conlleva, pues obviamente tiene como función la interacción sexual, ¿no? La sexualidad vista desde el punto de vista que ustedes quieran, ¿vale? No nada más reproductiva, sino también esta interacción de tipo erótica, esta interacción de tipo, pues obviamente placentera, sexual y todo este rollo, que también va a tener su, pues, punto de, digamos, de referencia, porque no es finalmente el único punto en donde se obtiene placer sexual, pero bueno, es como el que más se centra, ¿no? Entonces va a tener también esa implicación nuestro aparato reproductor, ¿no? Aquí decía, bueno, endocrino también, perdón, la parte del desarrollo del embarazo, ¿no? Tiene muchísimo que ver, ustedes ya vieron en embriología todas las hormonas y el mantenimiento hormonal que se está dando para el mantenimiento de del embarazo al final, y pues obviamente lo que les mencionaba, ¿no? Como esta escultura de Auguste Rodin, en donde se llama El beso, donde pues podemos ver parte de esta implicación pues sexual afectiva que se lleva a cabo pues centrada, ¿no? En nuestros aparatos reproductores, pero que va más allá de esto nada más, ¿no? Ustedes saben, en salud mental pues han hablado de todas
estas situaciones y lo que conlleva, ¿vale? Empezando por la anatomía, pues obviamente ustedes podrán ver, ya hablamos en algún momento que a partir, primero con la era clásica y después en el Renacimiento, pues los seres humanos y sobre todo los artistas se centraban mucho en la figura humana desnuda, ¿no? Tanto hombres como mujeres. En este caso, aquí tenemos una de las tantas representaciones del nacimiento de Venus, en el que esta es es de un francés, Adolphe Bouguereau, quien en este caso hace su representación del nacimiento de Venus. Ya lo hemos visto, ustedes conocen una más famosa, la de Botticelli, ¿no? Donde está Venus así en su conchita más amplia y con otras figuras, ¿no? En este caso, pues es un poquito más sencilla, por así decirlo, pero en todas representamos lo mismo, ¿no? El cuerpo humano desnudo. Y se tomaba como la parte, como la perfección, esta referencia. A diferencia de los varones, en donde los genitales son apreciables a simple vista, en el caso de las mujeres fenotípicas, sus órganos genitales están, la gran mayoría, ocultos dentro de la pelvis. Lo único que apreciamos cuando observamos a una mujer desnuda son la parte de la vulva, que es lo que conocemos como los órganos reproductores o sexuales externos. Además, ya hablamos de por qué lo vamos a tocar en este punto, se encuentran también las glándulas mamarias, ¿no? Que van a, pues, que van a ser observadas a simple vista y que van a ser estudiadas dentro de este apartado. En cuanto a la anatomía, pues ya saben, órganos sexuales femeninos externos e internos. Los internos, pues comprenden las gónadas femeninas, que son los ovarios, los oviductos, trompas de falopio o tubas uterinas, ¿vale? Y que ya verán ustedes que en ginecología, pues despreciativamente los llaman anexos, ¿vale? Son los anexos. Entonces, los ovarios y las tubas uterinas van a representar a los anexos uterinos que ustedes van a poder escuchar en algún momento, les digo, sobre todo en ginecología. Tenemos al útero, que va a tener varias partes, ¿no? El fondo, el cuerpo y el cuello, o cervix, que en algunas ocasiones lo van a tomar como una parte distinta o separada del útero, pero que anatómicamente pues representa parte del mismo órgano, ¿vale? Entonces, ese cervix pues va a tener dos porciones, una interna que es el endocervix y una externa que es el exocervix. Y este va a dar o va a estar protruyendo hacia un conducto muscular y mucoso que se conoce como vagina, ¿vale? La vagina finalmente va a desembocar en el introito vaginal para poder, pues, continuarse con la vulva, ¿vale? En el caso de los genitales femeninos externos, vamos a hablar acerca de la vulva, que comprende, pues, el monte de Venus, ¿vale? Comprende a los labios mayores, a los labios menores, el introito vaginal y el clítoris. Y aquí vemos que en esta misma estructura anatómica, pues vamos a encontrar también el meato urinario, ¿vale? Entre la vagina y el clítoris, albergada por los labios menores, vamos a encontrar a nuestro meato urinario. Entonces, pues bueno, ahí situamos ya la anatomía de nuestro aparato reproductor femenino, ¿vale? Embriológicamente, pues ustedes ya vieron en embriología desarrollo de genitales, ¿o todavía no? Sí, ya lo vimos. Vale, entonces ya saben ustedes, ¿no? Que todos, por descarte, vamos o tendemos hacia la formación de un fenotipo femenino, pero que cuando se empieza a expresar el producto del gen SRI, pues empieza a haber una diferenciación en células de Leydig, perdón, produce testosterona y la testosterona estimula la formación de las de Sertoli y estas forman la sustancia antimilleriana y bla, 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 para que se desarrolle pues todas las vías espermáticas, testículos y el pene, escroto y shalala. En el caso contrario, cuando no existe este gen porque existen dos cromosomas X, entonces no se da esta diferenciación y al contrario, hay una degeneración ahora de los conductos de Wolff y hay una proliferación de los conductos de Müller, ¿no?
más pues la diferenciación obviamente de la parte de la región externa y la parte distal de la vagina para formar finalmente pues los órganos genitales femeninos, ¿no? Entonces, pues ya, ustedes con mayor detalle pues se podrán meter en esto, en embriología, de cómo se da esta diferenciación y los trastornos que se dan cuando esto queda indiferenciado, ¿vale? Los labios escrotales o las criptorquías también podrían tomarse como esto. Entonces, bueno, ya podrán los úteros didelfos, las vaginas tabicadas y todas esas situaciones que podrán ver más adelante. Muy bien, bueno, me voy a ir a la parte de los órganos sexuales externos y ya después de la otra clase me regresaré a todos los internos, ¿vale? Muy bien, entonces, déjenme ver dónde queda esto. Aquí, perfecto. Muy bien, entonces vamos a hablar en estos 40 minutos que nos restan acerca de los genitales externos, ¿vale? Y de las glándulas mamarias. Entonces, ahí tiene una flor muy chistosa que se llama clitoridia no sé qué, no me acuerdo de su nombrecito, pero bueno, se le da este nombre a esta flor porque pues tiene forma como de vulva, ¿no? Y acá tienen el resguardo del clítoris, entonces tiene ese nombre esta florecita, ¿vale? Y es una flor silvestre, de hecho, la pueden encontrar en muchas partes, creciendo de forma eh, incontenida, es una enredadera. Entonces, bueno, ahí tienen esa florecita y lo que nosotros vamos a ver, pues obviamente es a esta parte de la vulva que ya hablamos hace rato, ¿no? Y volvemos a retomar, tenemos esas partes, que es lo que hay que pues, analizar en este momento. Realmente no hay tantas especificidades en esta zona, salvo pues algunos puntos que vamos a tocar importantes. Aquí yo creo que más importante la anatomía, que la conozcan bastante bien, ¿no? Y que identifiquen cada una de las porciones, los labios mayores, que albergan a los labios menores, y que alberga a su vez al introito vaginal, ¿verdad? Al meato urinario, y por arriba, en la convergencia de los labios menores, pues tenemos al clítoris con su prepucio, ¿no? Que lo está ahí resguardando y que obviamente todo está resguardado por los labios mayores. Muy bien, vean la cercanía que tiene con el orificio anal y de ahí la importancia que les mencionábamos de una adecuada higiene, sobre todo por parte de las chicas, para que no haya un acarreo de bacterias desde aquí hacia la vagina o hacia el meato urinario. ¿Vale? Ya hablábamos de infecciones de vías urinarias en mujeres, pero también es importante que sepamos que pues obviamente esto puede contaminar aquí, ¿no? El introito vaginal y dar pauta a infecciones vaginales. Nada que ver con las relacionadas a la actividad sexual, sino de las niñas bien, como dice el anuncio del Domecán, ¿no? Se puede dar sin tener una interacción sexual de algún tipo. ¿Por qué? Por la cercanía que hay con esta estructura anatómica y sabemos que pues la defecación conlleva materia fecal altamente rica en bacterias y pues esas bacterias, que son enterobacterias en su mayoría, pues no son propicias para mantenerse inocuas en esta región, ¿vale? ¿Qué pasó, Fer? Profe, ¿puede ser que en una episiotomía puede que hagan el corte muy grande y llegue hasta el ano o no puede ser posible esto? No, claro que sí. Por eso hay dos formas de hacer episiotomías, las episiotomías medias, que son sobre el periné, y las que ahora se utilizan más frecuentemente, que son las oblicuas. ¿Por qué? Porque hay mayor frecuencia de desgarros y que se sigan desde aquí hasta el ano que las que se hacen de forma oblicua. Entonces, sí, con una hay que saber cómo hacer una episiotomía, no es cualquier cosa, ¿vale? Tiene su técnica, tienes que meter los dedos en el introito vaginal, estirar la piel, cortar únicamente piel, es lo que estás cortando, no se corta músculo, ¿vale? Se corta piel y tejido conjuntivo que se encuentra por debajo, pero no se toca el músculo. Y precisamente lo que tú estás tratando de hacer con esto es tener la prevención de un desgarro muscular en esta zona. Hay veces que sí se tocan cuando está muy cerrado y necesitas una apertura mayor, sí se llegan a tocar fibras musculares, pero es controlado. Digamos que es un desgarro controlado. Si tú no haces
una episiotomía cuando es necesario, puede haber desgarros, y estos desgarros hay de primero, segundo, tercer y cuarto grado, y son todo una proeza repararlos y que quede bien todo aquí el asunto, ¿vale? Entonces, sí se puede hacer. Cuando haces una episiotomía profunda y sobre todo sobre la línea media, puedes llegar a comprometer el ano o el esfínter anal. Sí se puede, pero no es común, porque generalmente quien las hace, pues sabe lo que hace, ¿no? Por eso se espera. Si hace el interno en su primera guardia, pues sí ya valió, ¿verdad? Pero te digo, por eso generalmente se hacen de ladito, hacia acá o hacia acá, Va. ¿vale? Muy bien, listo. Pues vamos a ver cada una de estas estructuras. Los labios mayores son lo que se alcanza a ver más externo, ¿vale? Digamos que esas son las puertas principales de la vulva, ¿vale? Es la parte de entrada. Entonces, esos labios mayores están formados son, pues, digamos, cojinetes, ¿no? De tejido conjuntivo que están revestidos por piel delgada, y como toda piel delgada, pues va a tener los anexos propios de ahí, es decir, folículos pilosos con pelos y glándulas sudoríparas secrinas y glándulas sebáceas asociadas a los folículos pilosos. Entonces, tenemos piel delgada sin alguna variación. Estos pelos van a encontrarse sobre todo en la cara externa de los labios mayores, y ya hacia la cara interna de los labios menores. Acuérdense, cuando vimos piel mencionamos que es una zona libre de folículos pilosos, en donde hay presencia de glándulas sebáceas que desembocan de forma libre hacia la superficie cutánea, ¿vale? Entonces tenemos glándulas sudoríparas y sebáceas. En la parte central o nuclear de estos labios mayores encontramos tejido adiposo, el cual pues va a representar como una porción incrementada del panículo adiposo que tenemos ahí en esa región, y algunas fibras de músculo liso que podemos encontrar asociadas también ahí. Son poquitas, ¿vale? Y representan pues una porción análoga a lo que vemos en el escroto, refiriéndonos al músculo dartos, aunque pues aquí no hay una necesidad de corrugar los labios menores, porque no vamos a tener una variación en la longitud de los mismos, ¿vale? No hay testículos aquí que necesitemos que estén descendiendo y ascendiendo, entonces pues no va a haber realmente una abundancia de músculo liso, porque no hay una importante retractilidad de la piel o de esta estructura, ¿vale? En el caso de los labios menores, también se componen por piel delgada, pero aquí ya no vamos a tener folículos pilosos para nada. No vamos a tener glándulas sebáceas, prácticamente alguna que otra glándula sudorípara posiblemente, ¿vale? Pero digamos que prácticamente es epidermis con dermis y sin anexos, ¿vale? Por debajo de estos labios menores también vamos a tener, aunque en menor medida, tejido conjuntivo predominantemente adiposo, ¿vale? Y en ambos casos se trata de adiposo de tipo unilocular. También en este caso vamos a tener tejido conjuntivo elástico, ¿vale? Los labios menores son más elásticos que los labios mayores por su cercanía al introito vaginal y la cesión que debe de haber, o la complacencia que debe de haber ante la apertura del introito vaginal, ya sea por un pene o por algún objeto que se esté introduciendo, un dildo, lo que ustedes quieran, o por la salida finalmente de un producto grandote, cabezón de 10 centímetros que tiene que atravesar esa estructura, y que pues finalmente los labios tienen que ceder esta porción. Entonces tenemos un tejido conjuntivo, elástico, bastante importante en esta zona. Y además es una zona, junto con los labios mayores, es una zona que está ricamente irrigada, ¿vale? Tiene presencia de capilares muy abundantes y también de fibras nerviosas abundantes de tipo tanto del sistema nervioso autónomo como de tipo sensitivo. Entonces, esta es una zona bastante irrigada e inervada, ¿vale? Aquí tenemos un corte de un labio. ¿De qué tipo? Menor, ¿Por qué? porque no se ven anexos. Híjole, ¿y estas cosas qué son? Mayor, ¿no? Porque dicen las glándulas. Vale, ¿qué glándulas? Glándulas. ¿Qué tipo de glándulas? También fáciles, no manchen. ¿Qué glándulas son ¿Sebáceas? estas?
Sebáceas, ¿verdad? Parece ahí un pitaya, llena de semillitas, toda retacada. Entonces, son glándulas sebáceas sin asociación a folículos pilosos. ¿Ven a folículos pilosos en algún lado? No, ¿verdad? No. Un tejido, veo un epitelio plano estratificado con estrato córneo, vale, pues sí, piel, ¿no? Con algunas glándulas sebáceas, bueno, algunas muchas, pero no veo folículos pilosos, ¿verdad? Entonces, a lo mejor estoy viendo una parte interna de un labio mayor, ¿vale? Muy bien, no encontré un corte de labio menor, ¿eh? Si no, se los hubiera puesto. En la parte del introito vaginal vamos a encontrar a unas glándulas grandotas relativamente, ¿no? o mayores, que se conocen como glándulas de Bartholin o de Bartolino, ¿vale? Estas glándulas son de tipo mucoso y van a estar también asociadas a varias glándulas vestibulares menores, ¿vale? Que se encuentran ahí también alrededor del introito vaginal y que también van a ser de tipo mucoso. Estas glándulas se desarrollan sobre todo durante y después de la adolescencia, ¿no? De la pubertad y durante la adolescencia, y se mantienen funcionales durante toda la vida fértil de las mujeres, ¿vale? De nuestras pacientes, iba a decir, pero no solo hablamos de pacientes, entonces de las mujeres, ¿vale? Estas glándulas van a funcionar sobre todo durante la excitación sexual y las relaciones sexuales. ¿Por qué? ¿Para qué servirán? Para lubricar. Muy bien, Para porque la estas llevan lubricación. a cabo la lubricación, ¿verdad? Porque, como vamos a ver más adelante, pues la vagina no tiene glándulas, ¿de acuerdo? Y el pene, como acabamos de ver, está cubierto por piel. En ningún momento Gaby les dijo, ay, es que en el pene hay glándulas mucosas para que se lubrique, ¿no? Durante las relaciones sexuales. No. Entonces, estas son las responsables de la lubricación que hay durante el periodo de excitación para que cuando haya la penetración, pues pueda hacerlo de forma gentil y pues no molesta, no dolorosa, ¿vale? Gracias a la lubricación que van a estar produciendo estas glándulas. Hay algunas bibliografías que te mencionan que estas glándulas vestibulares menores en conjunto se van a conocer como la próstata femenina y que estas glándulas que representan a la próstata femenina son las responsables de la, entre comillas, denominada eyaculación femenina. No sé, las mujeres pues no son tan digo, no todas, pero es menos frecuente que las mujeres vean películas o imágenes o videos pornográficos que los varones. Los varones habrán podido ver que en muchas de estas películas pornográficas de tipo heterosexual se ve algunas imágenes donde la chica está tan excitada, así, y está en la penetración y todo el rollo, y de repente como que te lanza chorros y chorros de líquido cual grifo del baño, ¿no? Entonces, esa salida de líquido que en esos casos es exagerada, pero que sí existe durante las relaciones sexuales, no todas las mujeres lo tienen, el squirt, pues representa la secreción de la próstata femenina, que es este conjunto de glándulas vestibulares menores durante el clímax, ¿no? O durante el orgasmo, ¿vale? Y que muchas veces, tanto por ignorancia propia de las mujeres como por ignorancia de sus compañeros varones, piensan que es un proceso de micción que se orinó, ¿no? O, ya me oriné, híjole, no, es diferente, ¿vale? Es secreción de estas glándulas que se está dando pues durante el clímax. Y no es nada anormal, les digo, no todo el mundo, no todas las chicas lo tienen, ¿de acuerdo? Pero quienes lo tienen es algo que se considera normal y no debe ser motivo de vergüenza, ni de señalamiento, ni de, ay, no manches, o sea, no. De hecho, bueno, también, digo, hay muchos varones que les excita eso les agrada, entonces, pues bueno, ahorita hay mayor apertura, pero anteriormente pues no se reconocía o no se sabía mucho de esto, ¿no? Y donde se veía era así como en las películas porno, entonces decías, ay, no manches, es que tú que eres una mujer decente, ¿cómo es posible que tengas ese tipo de actividades?
tache. O sea, es algo que es natural y que se puede dar. Lo que sí no es normal es que sean litros, ¿vale? Es como películas donde ven que el varón eyacula como 4 litros, pues tampoco eso es, o sea, no es normal y ni es verdadero, pero bueno, ya después es todo ese tipo de ediciones y truquillos que puede haber en esas películas. ¿Qué ¿Es pasó? patología cuando hay demasiada eyaculación? No es patológico, Nada más es anormal. más bien es una variación. Si hay varones que eyaculan mucho, sí es cierto, y también hay mujeres que tienen una liberación bastante copiosa de líquido, pero así que digas tú, como se ven en las películas que parece fuente, o que te digo, que sacan 3 litros y litros y litros de semen, la verdad es que eso no es real, está truqueado. Y no es patológico. O sea, para nada de que tú tengas un incremento en el volumen que liberas, no es patológico, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Ah, bueno. Y algo súper importante de estos glándulos de Bartolín. Si se llegan a obstruir y bloquear, nos forman una patología que se conoce como bartolinitis, que es bastante dolorosa. Se pueden tocar estas glándulas, los adenómeros, como un incremento, ¿vale? En cuanto a su volumen, se torna rojo, se torna caliente y doloroso en la parte de los labios menores, perdón, en la base, hacia los labios mayores, y se siente este incremento de volumen. Entonces, lo que hay que hacer en ese caso, pues obviamente es desinflamar, dar antibióticos, y en algunos casos es necesaria inclusive una intervención quirúrgica para drenar de forma, pues, controlada la secreción de estas glándulas que se están quedando ahí acumuladas y tratar de liberar la obstrucción. Cuando no es posible, pues en algunas ocasiones pues tienen que extirparse, ¿vale? Pero sí puede haber un problema de bartolinitis y sobre todo es asociado a ya sea una mala higiene o al uso de prendas, a ropa interior o a calzones no adecuados. Acuérdense que siempre es recomendable utilizar ropa interior que sea de algodón, que tenga la menor cantidad de costuras posibles y la menor cantidad de estampados, pedrería y cosas agregadas, ¿no? Siempre es recomendable eso, porque pues puede irritar y puede producir algún tipo de incremento de riesgo de infecciones vaginales o es también incremento en este tipo de patologías, ¿vale? Aquí tenemos un corte histológico de una glándula de Bartholin, en donde podemos observar sus adenómeros de tipo mucoso, ¿vale? Que realmente aquí parecieran más alveolares, ¿no? No son acinos, sino que parecen más alveolos, acompañados de algunas glandulitas aquí de tipo, pues, apocrino que tenemos ahí asociados. Muy bien. En el caso del clítoris, si ustedes recuerdan la embriología, proviene, pues, de la misma estructura de la cual se desarrollan los cuerpos cavernosos y esponjoso, perdón, del pene, ¿vale? En este caso, el clítoris va a ser también una estructura eréctil, ¿vale? Está formada por 2 cuerpos eréctiles que emulan a los cuerpos cavernosos y van a tener un glande, ¿vale? La punta del clítoris se va a conocer como glande de clítoris y va a estar cubierto por un repliegue cutáneo que se conoce como prepucio del clítoris, ¿vale? Entonces, ahí tenemos esa estructura que, como ustedes tienen conocimiento, pues es una estructura bastante sensible porque está muy inervada, tiene una gran cantidad de corpúsculos de Meissner y de Pacini. ¿Para qué sirve Meissner? ¿Para qué son los corpúsculos de Meissner, chamacos? ¿Son los que dan sensibilidad? Muy bien, para sensibilidad, ¿verdad? Para una inclusive discriminación táctil, ¿no? Tiene una alta sensibilidad. Y los corpúsculos de Pacini, ¿para qué son? Creo que detectan vibraciones, ¿no? Muy bien, vibraciones y presión, ¿vale? Acuérdense. Entonces, aparte de esto, tenemos gran inervación sensitiva a este nivel. Y vean cómo el clítoris
no nada más se queda ahí. Los cuerpos eréctiles se prolongan hacia el introito vaginal, ¿vale? Y entonces, estos cuerpos eréctiles o cavernosos del clítoris están rodeando el introito vaginal. De tal suerte que cuando hay una penetración, pues obviamente toda esta zona está siendo estimulada, además de pues la estimulación que hay sobre el propio glande del clítoris por el roce del pubis, ¿no? O bueno, la estimulación táctil que tengan también. Ahí no es forzosamente durante la penetración, sino también puede ser a través del sexo oral o de la estimulación a través de los dedos, ¿no? Entonces, toda esta zona es susceptible de ser estimulada y obviamente de producir una sensación placentera, ¿vale? Entonces, pues ahí tienen a la composición del clítoris. No me voy a meter más en la composición de los cuerpos eréctiles porque es muy similar a lo que vemos en los cuerpos cavernosos del pene y van a tener más o menos la misma histología y fisiología. El clítoris también sufre erección, bueno, no sufre, hasta ahí muy feo, sufre, se lleva a cabo una erección, ¿vale? Durante la estimulación sexual, lo que le hace más susceptible a la sensibilidad que per se ya tiene, ¿vale? Muy bien, listo. ¿Dudas? No. Bueno, muy bien. Entonces vamos con la glándula mamaria, ¿vale? Así como Katy Perry aquí, miren, se pone bastante. ¿Qué video es este? A ver, ustedes. California Girl. Muy bien. Les daría puntito extra, pero híjole. Por su cultura general, porque como ya es medio vieja esta canción, ya es Espero, ¿cuántos ¿cómo se llama? Es un, años tiene que salió? pues esta ya tiene como desde el 2006, ¿no? Chanclas. También Sí, ya tiene bastante. Yo estaba en la carrera cuando salió esa canción, imagínense. Justo en la Entonces, vejez. sí, ya sé. No digan nada. Pero creo que fue más. Así es. No, Nos obviamente. está robando el alma, dice. A los niños de los roba. Acuérdense que es mi secreto. Será nuestro secretito. Muy bien. Sí, exacto. Muy bien. Vamos a hablar entonces de las glándulas mamarias y más que nada, realmente de lo que vamos a hablar es de las mamas, ¿no? La glándula mamaria está contenido dentro de la mama, ¿vale? Y pues nosotros lo que nos vamos a abocar es hablar de la mama y obviamente tocamos a la glándula mamaria. También, la mama, pues las mamas, obviamente, o pues bueno, el nombre que ustedes le quieran otorgar, ¿no? Las boobies, las lolas, las tetas, las chichis, o como ustedes quieran, van a ser una parte bastante evidente, ¿no? Del cuerpo femenino, ¿vale? Ustedes saben su localización, ya las vieron en anatomía, ya vieron sus características anatómicas, sus características, inclusive les enseñan a llevar a cabo la palpación, ¿no? La palpación de las mamas, ¿o no les enseñan eso? ¿No? No me la enseñaron. No. Bueno, cuando lleguen a ginecología, pues les van a hablar más sobre esto, ¿no? Pero, pues es importante que ustedes conozcan la anatomía de las mamas para poder entender por qué se lleva a cabo la palpación en la forma que se lleva a cabo, del centro a la periferia, de adelante hacia atrás, de abajo hacia arriba, y cómo se da este tipo de palpación tratando de buscar, pues obviamente los componentes anatómicos normales o las alteraciones patológicas, ¿no? ¿Cómo se llama esta escultura? Ahora sí, también es una Venus. Uy, excelente pregunta. La Venus de Milo, esta sí es la Venus de Milo, ¿vale? Y pues bueno, la Venus de Milo perdió sus bracitos, pero pues conserva la mayoría de su anatomía, ¿no? Y aquí es muy evidente, las mamas y su posición. Pero pueden ver desde este momento, o sea, me refiero desde este momento histórico, cómo la representación fidedigna de las figuras humanas nos da pauta a ver cómo inclusive las mamas son asimétricas y no tienen un mismo tamaño. Obviamente la simetría no es enorme, pero sí hay una diferencia entre ambas, así como entre los testículos hay una diferencia, e inclusive entre nuestros miembros superiores e inferiores hay diferencias sutiles, también las mamas van a tener una diferencia entre ellas y es normal. ¿Cuándo no es normal? Cuando tenemos
una del tamaño de una sandía contra una del tamaño de un limón. Ahí sí no va a ser nada, para nada normal, ¿no? Pero sí hay unas pequeñas diferencias entre tamaño e inclusive entre la posición, ¿vale? Así como los testículos, también hay una mama que está más descendida, un poco más descendida que su contralateral, ¿vale? Y entonces desde aquí, desde esta figura que lleva siglos de existir, podemos observar cómo se percataron de esto y lo representan fidedignamente a través de estas esculturas, ¿vale? En este caso. Muy bien. De anatomía de la mama, pues ya saben ustedes, ¿no? La mama es toda la estructura que observamos, y la glándula mamaria como tal se refiere únicamente al conjunto de lobulillos y lóbulos que van a estar representando la porción secretora de una mama durante el periodo de lactancia. Este se encuentra envuelto en tejido conjuntivo y, sobre todo, en tejido adiposo, que en una mama no lactante, es decir, en una mama de una mujer fértil que no se encuentra amamantando, pues va a darle la forma y el tamaño a esta estructura, ¿vale? No la glándula como tal. Realmente la glándula va a representar una pequeña porción en aquellas que no están amamantando, en comparación con las que sí, y ahorita lo vamos a hablar. La mama se encuentra sostenida ¿sobre qué? Sobre el músculo pectoral, ¿verdad? El músculo pectoral va a tener una fascia propia y encima de esta y por detrás de la mama se va a encontrar una fascia, la fascia pectoral, la fascia mamaria profunda, perdón. Y esta fascia profunda es la que va a mantener unida a la mama a nuestros músculos pectorales. Y es por eso que cuando ustedes elevan sus brazos o los mueven, también las mamas sufren un desplazamiento. ¿Por qué? Porque están en cierta forma adheridas a través de esa fascia de tejido conjuntivo al músculo pectoral y por ende llevan a cabo un desplazamiento con el movimiento de estos músculos, ¿vale? También es importante que en anatomía ustedes vean el importante drenaje linfático que tiene, porque sobre todo cuando hay un problema de tipo neoplásico, cáncer, va a ser susceptible de contener células o metástasis, ya crecimientos de estas células cancerígenas que hayan sido drenadas a través de estos vasos linfáticos hacia las cadenas ganglionares de la región axilar, ¿vale? La mama en la parte anterior va a tener una región pues sobresaliente como el chichoncito de los panes de muerto, ¿vale? Que se conoce como pezón, y este pezón va a estar insertado en una zona cutánea de mayor pigmentación que se conoce como areola, ¿vale? Y ahorita vamos a ver las características de cada una de estas porciones. Obviamente saben que la mama pues va a estar cubierta por piel, ¿no? En su gran mayoría, o más bien toda va a estar cubierta por piel. ¿Qué diferencias vamos a tener? Ahorita las vemos. ¿Cuál es la principal función de las mamas? Y en particular de la glándula mamaria. Pues obviamente llevar a cabo la lactancia, ¿de acuerdo? La lactancia materna. Esta lactancia materna se va a llevar a cabo por la producción de leche a través de la glándula mamaria, que es mamada por los niños, en este caso, ¿no? Para su consumo. No es succionada y no es correcto decir que están succionando leche, porque realmente lo que hacen es estimular con sus labios y con sus encías al pezón para que éste mande una señal hacia el cerebro y este lance en reciprocidad liberación de oxitocina que va a exprimir los conductos galactóforos y van a arrojar la leche, de lo cual los chamacos pues ya la van a poder tomar y deglutir. Ese proceso se llama, eso es mamar, ¿de acuerdo? No es succionar, no le estás así tú jalando la leche desde los lobulillos galactóforos a la mama, sino que realmente estás haciendo que el estímulo propicie la expulsión o la eyección de la leche. ¿Para qué va? Entonces no es un proceso de succión como tal. Se llama un proceso de amamantamiento, por eso. ¿Qué pasó, Daniela? Doctor, ¿esto de amamantar es únicamente los podemos hacer las mujeres? O sea, si un niño empieza a mamar de un varón, ¿no puede sacar leche? Sí, va. Creo que, no sé si usted se los había explicado en algún momento, pero sí es posible.
en fisiología mamaria, acuérdate que parte del estímulo que perpetúa la secreción láctea, pues es el que el bebé o el niño sigan teniendo, que se sigan amamantando, ¿vale? La estimulación sobre el pezón, gracias a la gran inervación que tiene pues va a producir que haya una retroalimentación positiva sobre el hipotálamo y la hipófisis para que haya una producción de prolactina que perpetúa la síntesis de la leche. Cuando tú estimulas a los pezones de manera frecuente, seas varón o seas mujer, pues hay este mismo estímulo y esto propicia la secreción de prolactina que favorece el crecimiento y la producción láctea y pues obviamente te va a llevar a una secreción láctea, ¿vale? Entonces sí, lo que no puede hacer un varón es amamantar, o sea, por más que le estimules no se va a desarrollar una glándula mamaria como el de una mujer, porque yo no tengo las hormonas necesarias para poder tener todo en condiciones adecuadas para amamantar, ¿vale? Pero sí se puede dar estímulo de secreción láctea e inclusive algo de crecimiento, algo de ginecomastia, pero no se va a llegar a que un varón pueda mantener una lactancia, no, eso no se lleva a cabo, ¿vale? No es posible. ¿Qué va? ¿Qué pasó, Natalie? Doctor, entonces una mujer que no está embarazada, si se estimula mucho esa zona, podría llegar a producir leche sin necesariamente Sí, claro, o sea, mira, estar embarazada. o sea, una mujer, te digo, o un hombre inclusive, o sea, si por ejemplo a ti como persona del sexo que tú quieras, le gusta que le estimulen los pezones y su pareja o parejas lo hacen de forma frecuente porque le gusta, este estímulo puede llegar a producir algo de secreción láctea, ¿vale? Sí es posible. Aunque no esté embarazada ella y el varón, pues obviamente no está embarazado, ¿no? Pero sí puede haber una secreción por estímulo constante y repetitivo sobre esta zona. Ahora, es importantísimo que a pesar de esto se revise, porque si bien se lo podemos achacar a la estimulación, la galactorrea siempre, y métanselo así en su cerebro, es indicativo o sugestivo de descartar cáncer. Así, cualquier tipo de secreción que haya a través del pezón, en una mujer no lactante o en un varón, es indicativo de hacer estudios para descartar cáncer de mama, ¿de acuerdo? O alguna otra patología mamaria. Entonces, durante parte del interrogatorio es, oiga, pues a usted le gusta que le estimulen los pezones, no, que sí, ¿no? O que, ay, es que a mí no, pero a mi pareja le encanta estar ahí pegadote. Bueno, está padre, qué bueno. Y es una de las cosas que probablemente puede ser por esto, pero es obligado descartar que no haya una patología, sobre todo neoplásica, o o de otra índole, infecciosa podría ser, o alguna otra, o inclusive nos podría hablar de un tumor de acá de hipófisis, que está un prolactinoma, que produce prolactina, que estimula a las glándulas mamarias y produce la secreción láctea, ¿vale? Pero sí es importante que se descarte y no nada más nos quedemos con que, ay, pues es que el güey de esto me dijo que si me estimulan los pezones, pues sale leche. No, ¿vale? O sea, sí es posible, pero deben de pensar en otras cosas a descartar porque es importantísimo estas patologías, ¿vale? Eduardo, ¿qué pasó? Doctor, ¿qué consecuencias tiene que un niño no se amamante? No sé cómo se diga el verbo. Ajá, es amamantar, claro, sí, que no sea amamante. Que es realmente perjudicial porque hay muchos mitos alrededor, ¿no? Híjole, sí. Lo recomendable es que se lleve a cabo la lactancia materna. Eso es lo más recomendable, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay apego, o sea, se propicia el apego del bebé con la mamá, ¿vale? Hay transmisión de nutrimentos esenciales, hay transmisión de anticuerpos, hay también un vínculo psicológico, afectivo, estimulación táctil, inclusive hay transmisión de microbiota hacia el niño recién nacido, que se supone que nace estéril y que se empieza a contaminar por las bacterias, primero del canal vaginal, pero además de la superficie cutánea materna, y esto es súper importante. Ahora, ¿qué pasa con un niño que no lleva a cabo la lactancia? Pues la verdad, así, no se va a morir, pero
sí tiene mayor frecuencia de infecciones, sobre todo gastrointestinales y respiratorias por la falta de transmisión de anticuerpos, tiene mayor probabilidad de trastornos de la digestión, ¿vale? No nada más de intolerancia a la lactosa, sino de otros tipos de intolerancias y maldigestiones, tiene mayor presencia de cólicos, mayor probabilidad de presentar enfermedades de tipo atópicas, como la dermatitis atópica, alergias alimentarias, asma, rinitis alérgica, ¿vale? Porque hay muchos elementos inmunomoduladores que se transmiten a través de la lactancia materna y que las fórmulas lácteas maternizadas pues no están proviendo, ¿vale? Entonces, sí es importante que se lacte. Ahora, si la mamá se murió, si la mamá tiene una infección, tiene cáncer y está en quimioterapia, o sea, cuestiones que impidan la lactancia, pues obviamente estas fórmulas lácteas van a ser un buen reemplazo. O simplemente las mamás no quieren lactar que porque la chiqui se le va hasta el suelo después y que no sé qué, pues bueno, ya es cuestión materna. Lo que debemos de hacer como médicos es tratar de propiciar la lactancia materna, ¿vale? Y que se lleve a cabo de forma rutinaria y normal, mínimo 6 meses, ya les había hablado creo que alguna vez de esto, por la OMS está indicado que mínimo, un año, recomendado óptimo 2 años o más. Y ese o más puede ser hasta los 5 o 6 años hasta que la mamá y el chamaco lo requieran, ¿vale? O lo quieran, pero mínimo así un año, mínimo así restringido. Y ya cuando te ves así súper parco y pobrecito y lo que quieras, 4 meses. Ahora, ¿qué otra implicación tiene esto? Pues te vas a ahorrar miles de pesos en leche, porque si ustedes no se dan a la tarea de buscar los precios de la leche, de las fórmulas lácteas, pues no son nada Ay, baratos. esas madres están re caras. Entonces, sí, y la secreción láctea es pues nada más tomar agua y alimentarte, ya, tan, listo. Entonces, sí es bastante recomendable que haya lactancia materna, sí, y es todo un tema la lactancia materna, ¿eh? Ahorita no les estoy dando así como una espolvoreada, pero es todo un tema y hay cosas, muchas cosas alrededor, ¿no? Desde esta cuestión de que, ay, ¿cómo vas a amamantar al niño en la calle? Que se te ve la chichi, que no sé qué. O sea, perdón, eso es algo que creo que debemos de normalizar, ¿no? Ahora que está eso ahora que tenemos esa palabra muy de moda en nuestro vocabulario, pues normalizar la lactancia, sí, efectivamente, ¿vale? Entonces, es algo que se aconseja, que es muy beneficioso para ambas partes, inclusive. Si tú cesas el estímulo sobre el pezón, ya no va a haber secreción láctea, ¿vale? ¿Qué pasó, Eduardo? Otra vez. No, nada, no la bajé. ¿Ya no? No, sí. Entonces, Gracias. Natalie, otra vez. Doctor, está muy salida de tema esa pregunta, pero aprovechando que estamos hablando de fórmulas lácteas, y no sé, a lo mejor usted como pediatra me pueda resolver esa duda. Ajá. Cuando mi sobrina nació, eh, eh, ella no pudo ver a mi hermana porque mi hermana estaba tomando medicamentos para bajar la tensión arterial, entonces le daban la fórmula en el hospital, pero estaba curiosito porque cuando le llevaban el biberón con la fórmula, pues estamos acostumbrados a que sea como blanquita la leche, como de amarillita, ¿no? Pero eso se veía como café, incluso como si tuviera un poquito de chocolate. Y después igual en el súper vimos como unas botellitas de la fórmula ya preparada, obviamente no tenía sabor, pero la fórmula ya preparada se veía como café, o sea, literal era fórmula para bebé, pero como esas lechitas listas para beber, ¿no? Que ya ni siquiera tienes que agregar agua, que o sea, nada más calientas y ya. Sí. Pero me entró la duda de por qué. Si la leche en polvo tú la comprabas y la preparabas con agua y se veía como, pues sí, le digo, como blanquita, medio amarilla, pero ¿por qué esa se... No tengo idea, nunca he visto una fórmula láctea café. Mira, le voy a mandar foto. Vale, sí, para ver la marca y ver qué tiene, porque es real, ¿eh? Sí, o sea, yo igual, o sea, son blanquecinas, amarillentas, pero cafés, ¿no? Yo no he visto. A ver, mándamela y ya investigamos. A Le ver dieron chocomilk. No, tacha, no. Aquí dice Daniela que también previene, sí es cierto, tiene una relación con mayor, la no lactancia se relaciona con mayor riesgo de adquirir diabetes y obesidad, sí es cierto, también es cierto eso, ¿vale? Entonces, pues sí, es muy beneficiosa la lactancia materna. Pero bueno, como dice ahí, esa optativa de lactancia materna, tómenla si tienen la oportunidad, es muy buena
Y no nada más a los pediatras y ginecólogos nos debe de interesar, sino a todos los médicos para dar un buen asesoramiento a nuestros pacientes. Y no decir, ay, pues dele fórmula, no se llena, dele fórmula. No, tache, pero bueno, luego hablamos de eso. Pues con esta parte, porque si no, no vamos a acabar hoy, chamacos, y nos vamos a quedar como siempre hasta después de las 8. ¿Qué pasa con el pezón y con la areola? ¿Vale? El pezón y la areola están, esto es para ambos, tanto hombres como mujeres. El pezón y la areola están formados por una cubierta cutánea de piel delgada, ¿vale? La única diferencia con el resto de la piel delgada que hay en las otras zonas de mi cuerpo es que aquí yo no voy a tener presencia de folículos pilosos, ¿de acuerdo? Si ustedes se percatan, inclusive los hombres que son muy peludos podrán ver que los pelos salen alrededor de la areola, en el margen de la areola o en la zona externa. Pero ya hacia el pezón no existe presencia de folículos pilosos, ¿de acuerdo? Que sí existe glándulas sudoríparas, ¿vale? Tanto endocrinas y apocrinas, porque se acuerdan que vimos la triple A de las apocrinas, ano, areola y axilas, ¿se acuerdan? Entonces ahí tenemos sudoríparas apocrinas, tenemos ecrinas, tenemos sebáceas, ¿de acuerdo? Pero no tenemos folículos pilosos. ¿Va que va? Ahora, esta piel que tenemos ahí es una piel algo especial. ¿Por qué? Porque al igual que la piel del bermellón, tiene un aparato reticular bastante desarrollado y sus papilas dérmicas son bastante altas, lo cual va a facilitar que las asas capilares estén llegando hasta la superficie cutánea mucho más superficial, ¿vale? Valga la redundancia, perdón. Pero están siendo mucho más superficiales estos vasos sanguíneos, lo cual le va a dar una característica tonalidad a la areola y al pezón rosada, ¿vale? En los niños y en las personas de piel clara, la mayor parte de su vida, bueno, o el resto de su vida va a ser rosada. En las personas que somos más morenas o que vaya hacia tonalidades negras, ¿vale? Pues obviamente los pezones, aún siendo pequeños, no van a ser rosados como tal, sino se van a ver un poquito violáceos por el tono de la piel y posteriormente, ya cuando llega la pubertad, por la cuestión hormonal se pigmentan y entonces ya se van a ver mucho más oscuros, que van de café hasta un franco color, pues, negro violáceo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión de esa pigmentación, y es porque los melanocitos que se encuentran en esa zona son estimulados sobre todo por los estrógenos, sobre todo, pero no es los únicos, porque nosotros como varones, pues no predominan los estrógenos, ¿verdad? Pero aún así hay un estímulo sobre los melanocitos de esa zona que hiperpigmentan. Se da más en las mujeres y sobre todo en las embarazadas por la alta cantidad de hormonas circulantes que van a hacer que haya una pigmentación incrementada en la zona de la areola, el pezón, la línea que antes era alba y ahora se vuelve morena, e inclusive los labios mayores, ¿vale? Entonces, esa es la razón. El pezón, en particular, que es esa porción central y elevada, va a tener en su tejido conjuntivo de la dermis, va a contener algunas fibras de músculo liso, tanto en una disposición circular como en una disposición longitudinal. Y esto es porque durante la estimulación de los pezones, ya sea por la mamada de los bebés o porque hay una estimulación durante la actividad sexual o porque ustedes mismas están, o mismos, porque aplica también hacia los varones, se están estimulando los pezones, estos sufren una erección de tipo vascular porque hay tejido eréctil en esa zona, pero además se ve incrementado por la estimulación y contracción de estas fibras musculares que hacen que nuestro pezón se torne un poco más estrecho, pero a la vez algo indurado y elevado, ¿vale? Y es gracias a estas fibras de músculo liso, que en las mujeres lactantes van a contribuir también a la expresión, bueno, a la formación del pezón para que el bebé pueda colocar su boca y prenderse del pezón para el amamantamiento y la expulsión final de la leche, ¿vale? El pezón está sumamente inervado y todos ustedes lo pueden comprobar. Si se estimulan sus pezones, pues obviamente va a haber una reacción. Puede o no ser placentera, y ya cada persona pues es distinto, pero hay una reacción en consecuencia a la estimulación de los pezones porque son áreas muy sensibles. Inclusive
pues los varones, sobre todo que utilizan camisas algo más rígidas, podrán comprobar que cuando estas son bastante rasposas, pues te lastiman los pezones y andas ahí así como todo adolorido. También las niñas que no utilizan brasier y utilizan algún tipo de blusa o playeras que son no de algodón o que tienen un tratamiento durante el lavado que no favorece su aclaramiento total y quedan residuos de jabón o alguna sustancia irritante o hacen que esta tela sea algo más dura, también pues obviamente va a haber una estimulación y una agresión a esta piel y va a ser muy sensible por esta razón de que es sumamente inervado. Esta inervación no nada más es sensitiva, sino que esta inervación también, bueno, o sea, más bien, no nada más es para sensación dolorosa o placentera, sino que también esta inervación es para que haya esta retroalimentación positiva que les mencionaba, que va hacia mi cerebro, hacia la parte del hipotálamo y hacia la hipófisis para decirle, güey, necesito que sigas produciendo prolactina. ¿Para qué? Para mantener la glándula mamaria funcionando cuando se está llevando a cabo la lactancia materna. Por un lado, la prolactina va a hacer que siga funcionando la glándula mamaria. Pero por otro lado, la misma prolactina va a tener una función inhibitoria sobre sobre la hormona liberadora de gonadotropinas, lo cual va a hacer que no se produzca esta hormona, haya una disminución sobre la secreción de FSH y LH y por lo tanto haya una disminución sobre el eje hipotálamo, hipófisis, y entonces va a haber una restricción del ciclo ovulatorio. Esto va a traer a su vez no va a haber ovulación y por lo tanto es como un método anticonceptivo, pero a su vez no va a haber tampoco producción de progesterona y de estrógenos. Estos estrógenos, sobre todo, van a funcionar de forma inhibitoria sobre las células mamotropas que van a inhibir la secreción de prolactina y por lo tanto, al no haber esta inhibición, pues yo produzco más prolactina, hago que incremente la secreción láctea y mantengo el funcionamiento de la glándula mamaria para que pueda seguir amamantando al chamaco o a los chamacos, ¿no? Cuando a lo mejor son gemelos o eres nodriza o no sé, alguna de estas situaciones, pues para que siga la producción láctea. ¿Va que va? Entonces, eso ya es una integración de lo que hemos visto en endocrino y lo que vamos a ver en ovarios y ya lo han visto ustedes con embriología. Entonces, pero para eso me funciona esa gran inervación que hay sobre el pezón, ¿vale? A nivel de areola, también voy a tener pues obviamente los elementos que ya mencioné de piel, papilas dérmicas y todas las glándulas y esto, pero además aquí voy a tener la presencia de las glándulas areolares de Montgomery, ¿vale? Estas glándulas simplemente pueden ser glándulas de Montgomery o glándulas areolares de Montgomery que van a encontrarse sobre todo en el área periférica de la areola y que se van a ver como pequeños nódulos o montículos en estos márgenes o en esta areola. Se incrementan mucho más durante el embarazo y la lactancia, porque estas glándulas lo que van a hacer es secretar una sustancia oleosa que va a lubricar la piel de los pezones y de las areolas para que el momento de que el niño se prenda y esté mamando, no tenga la saliva que es alcalina, si lo recuerdan, un efecto lesivo sobre la piel. Y entonces la piel se mantenga protegida gracias a esta película grasa sebácea que va a estar producida en gran parte por las glándulas de Montgomery, pero también por las glándulas sebáceas que encontramos en esa localización, y también vamos a encontrar glándulas sudoríparas, como ya mencionamos, de tipo ecrino y apocrino, ¿vale? En un corte de pezón, pues vemos esto. Este es un corte de pezón con tricrómico de Gallego, en el cual podemos observar el tejido epitelial, la epidermis que tenemos aquí en la superficie, y el tejido conjuntivo que está representando a la dermis por debajo de nuestra piel del pezón, ¿vale? Esto es puro pezón. Ya más acá viene el tejido conjuntivo propio que es de la mama, ¿vale? Que está rodeando a los lóbulos y a los lobulillos de la glándula mamaria, e inclusive observamos aquí algunos conductos galactóforos que van a ir hacia la punta del pezón. El pezón está perforado por unos 10 a 20 orificios que inclusive, si ustedes ponen atención y observan un pezón de una mujer y sobre todo lactante,
van a poder observar esos pequeños orificios que se encuentran en la punta del pezón, que son la desembocadura de los conductos galactóforos que se encuentran en el interior de la mama, ¿vale? Vean, aquí en un acercamiento vemos la epidermis que se encuentra aquí en esta zona del pezón, sustentada sobre esta región de dermis que tenemos aquí. Y si son observadores, podemos ver en esta zona las glándulas sebáceas sin presencia de folículo piloso que tenemos en esta zona. Más profundamente tenemos el tejido conjuntivo perilobular y perilobulillar que encontramos alrededor de nuestros aquí conductos galactóforos que van hacia el pezón y hacia la emergencia de este, ¿vale? Aquí tenemos en una región un poco más periférica, a nivel de la región de la areola, tenemos a la epidermis. Vean la presencia de las papilas dérmicas, como son súper altas y las crestas súper profundas. Y les hablaba de este aparato reticular bastante desarrollado. Y aquí tenemos inclusive una glándula sebácea que drena de forma independiente de folículo piloso de la superficie a través de este conducto que observamos aquí, ¿vale? El resto del tejido conjuntivo representa a la dermis de esta región areolar. Muy bien. Aquí observamos un túbulo, un conducto galactóforo, ¿vale? Que está en la región del pezón, ya próximo a la emergencia de este. Muy bien. Tan, con pezón y areola, ¿vale? Ya son las 8. ¿Nos podemos quedar unos minutos más o alguien tiene inconveniente? Digo, para terminar mama de una vez y no quedarnos a la mitad. Sí, Sígale, todo bien. sígale. Sí, ¿Le dale. seguimos? está bien. Bueno, muy bien, le seguimos entonces. Va que va. Entonces, como podemos ver en esta imagen, vean cómo la mama va a tener una gran cantidad de tejido adiposo que es el que le está dando realmente la forma y el tamaño. Y la glándula mamaria, que aquí, inclusive aquí se ve muy grande, a como está en una mama no lactante, pues va a representar una pequeña porción de esta estructura, ¿vale? De esta mama. Entonces, la mama va a estar formada por gran cantidad de tejido adiposo y es por eso que cuando ustedes aumentan de peso, pues muchas veces se aumenta la copa, ¿no? De su mama, ¿no? Y pasan, yo era copa A y ahora ya soy copa C. Bueno, no tanto así, pero bueno, se incrementa. Y cuando disminuyen, cuando se ponen así súper ejercitadas y y tienen mucha pérdida de peso, muchas veces, no siempre, disminuye el tamaño de la mama, perdón, ¿vale? Esto es por la relación de tejido adiposo que se encuentra formando a estas estructuras. Hay gente que a pesar de que es bastante delgada, tiene unas mamas bastante grandes y bueno, esto ya también es genético, ¿no? Pero en general sí hay una cierta repercusión entre esto, entre el peso que tienes y el tejido adiposo que se acumula de manera general y pues también a nivel de las mamas, obviamente, ¿vale? Las mamas, la glándula mamaria va a ser clasificada como una glándula alveolar compuesta ramificada, ¿vale? Esta glándula mamaria está formada por unos 10 a 20 lóbulos, los cuales cada uno va a drenar de forma independiente a través de un conducto galactóforo al pezón. Es decir, no hay un solo conducto principal final que drene la leche, sino que cada lóbulo va de manera independiente va a drenar a través de su propio conducto galactóforo a través del pezón, ¿vale? Cada uno de estos lóbulos va a estar formado por una serie de lobulillos de adenómeros que van a tener una estructura de tipo alveolar, sobre todo en la lactancia. Durante el reposo, más que alveolos, van a ser prácticamente acinos colapsados, ¿vale? O túbulos inclusive. Entonces, esta forma alveolar la van a adquirir durante la lactancia como tal. Cada uno de estos lobulillos, cada uno de estos lóbulos va a estar formado por tejido conjuntivo que va a estar rodeando y separando a cada lóbulo de otro lóbulo, aunque no siempre es de forma estricta y algunos lóbulos se pueden como intercalar, ¿vale? Y además, rodeado todo por tejido adiposo que va a estar formando pues la gran masa mamaria, ¿vale? Muy bien. Cada uno de estos lobulillos que forma a los
10 a 20 lóbulos que forma a la glándula mamaria, va a cada una de las dos glándulas mamarias, pues va a estar formado por adenómeros, ya les decía, de tipo alveolar, en general se mencionan así, de tipo alveolar. Estos adenómeros alveolares van a estar revestidos por un epitelio de tipo epitelio cúbico acilíndrico simple, ¿vale? Y rodeados, este epitelio, aún dentro de la misma membrana basal, por células mioepiteliales. Estas células mioepiteliales, bueno, ahorita más adelante hablo de ellas, para qué las tenemos ahí. Cada uno de estos adenómeros va a drenar su contenido hacia los conductos terminales. Y este conducto terminal, en conjunto con los lobulillos, perdón, con los adenómeros que drenan hacia él, en conjunto van a formar la unidad lobulillar de conducto terminal. Esta unidad lobulillar de conducto terminal representa la unidad estructural y funcional de la glándula mamaria, ¿vale? Es como el análogo al túbulo urinífero, como el análogo a los alvéolos, por ejemplo, ¿vale? Es la unidad funcional y estructural de la glándula mamaria. El conjunto de adenómeros que drenan hacia un conducto terminal. Ya estos conductos terminales van a drenar o converger hacia los conductos intralobulillares, que a su vez van a drenar hacia los conductos interlobulillares, que a su vez drenan a los conductos galactóforos para su emisión, ¿vale? Todos estos conductos, sobre todo los conductos intralobulillares, los conductos terminales y los conductos intralobulillares van a estar formados por un epitelio de tipo epitelio cúbico simple, ¿vale? Este epitelio es distinto al epitelio de los adenómeros, no es secretor y no es como otras glándulas que modifican el contenido, ¿vale? No modifican el contenido de la secreción del adenómero, como lo hemos visto en otras glándulas, como por ejemplo el páncreas o las glándulas salivales, e inclusive las sudoríparas, en donde vemos que hay modificación de la secreción por parte del conducto. En este caso, prácticamente van a servir como una vía de salida sin que haya realmente una modificación del contenido a través de ellos. Y por lo tanto el epitelio es distinto. Ustedes cuando vayan en patología o en ginecología van a hablar acerca del origen del cáncer de mama que se tenga en cuestión. Y hay cánceres que son de origen ductal, ¿vale? Y hay cánceres que son de origen adenómero, ¿vale? Del origen de la parte secretora de la glándula. Entonces, hay que hacer esa diferencia, porque también cambian los tratamientos y los pronósticos en este caso. Muy bien. Ahora, aquí tenemos entonces a una unidad de lobulillo, una unidad lobulillo de conducto terminal. Aquí está, este es el lobulillo que está drenando. Vean cómo cada uno de los adenómeros está drenando hacia el conducto terminal, y estos conductos terminales a su vez drenan en el conducto, en el intralobulillar, que a su vez drena en el interlobulillar al intralobar, que a su vez drena finalmente al galactóforo, que va a ir hacia la parte pues ya externa a nivel del pezón, ¿vale? Entonces, esto representa a las unidades lobulillares de conducto terminal. Cada una de estas bolitas que ven aquí es un adenómero que drena a estos conductos terminales y forma así esa unidad lobulillar de conducto terminal, que a su vez va a drenar pues en los conductos intralobulillares para irse por todo el caminito que ya platicamos. En un corte histológico, pues vean, prácticamente se van a ver bastante pequeños estos lobulillos, perdón, que tenemos por aquí, estos adenómeros que van a drenar hacia estos conductos, ¿vale? Y estos conductos a su vez van a drenar hacia conductos más grandes. Vean cómo predomina el tejido conjuntivo en esta mama no lactante, ¿vale? El óvulo, ya por su parte, que dijimos que era todo el conjunto de lobulillos que están drenando hacia un conducto galactóforo en común, pues va a tener esto. Dijimos que cada uno de ellos va a
ser independiente, ¿no? Entonces este conducto galactóforo pues va a drenar hacia el pezón por su propio orificio. No sin antes, perdón, sufrir un ensanchamiento previo a la salida del conducto hacia el pezón. Y este ensanchamiento del conducto galactóforo se conoce como seno galactóforo. Ese seno galactóforo va a tener la función de almacenar o albergar algo de secreción láctea que va a estar lista para la eyección cuando llegue el estímulo del pezón por parte de los labios y la boca de nuestro bebé que está amamantándose, ¿vale? Los conductos galactóforos van a estar revestidos por un epitelio de tipo plano estratificado una vez que pasa el seno galactóforo. Del seno galactóforo hacia atrás está revestido por un epitelio de tipo cúbico acilíndrico que tiene 2 estratos, es decir, es biestratificado, hasta volverse simple a nivel de los conductos interlobulares, intralobulillares y terminales, como ya lo vimos previamente, ¿vale? Entonces, de adentro hacia afuera pasa de ser cúbico a cilíndrico simple a un cúbico acilíndrico biestratificado a nivel de estos senos galactóforos, para finalmente ser un epitelio plano estratificado a nivel de la porción final del conducto galactóforo, y una vez que emerge hacia el pezón, pues se convierte, obviamente se continúa con el epitelio plano estratificado con estrato córneo que encontramos a nivel de los pezones, ¿vale? Al igual que el resto de los conductos que ya vimos previamente, y al igual que los adenómeros, dentro o previo a la membrana basal vamos a encontrar la presencia de células mioepiteliales, ¿vale? Estas células mioepiteliales van a ser estimuladas por la hormona oxitocina. ¿Para qué me sirve? Para Para la estimular la producción. producción de leche. No. Oxitocina, ¿para qué sirve en general? Todo. Sirve para el parto, sirve para el orgasmo masculino y femenino, sirve para la eyección láctea, pero en general, ¿cuál es la función de la oxitocina? ¿Y por qué se da el parto? ¿Por qué se da el orgasmo masculino, sobre todo, también femenino? Por la contracción muscular. Exacto, muy bien, perfecto. Entonces, la función de la oxitocina es la estimulación de las células, sobre todo musculares lisas, para su contracción. Al igual que estas células mioepiteliales van a tener receptores de oxitocina que van a funcionar para la contracción de los conductos de los adenómeros y se pueda dar la expulsión de la leche a través del pezón. ¿Cómo le digo a mi cerebro que debe de producir oxitocina para que haya eyección láctea? ¿Cómo le hago? Ya se los Pues dije no es hace lo que rato. dijo de mamar. Muy bien, ¿y entonces qué pasa? Estimulación. Muy bien, ¡shum! ¿No? Así, estimulas pezón y entonces sube. ¿Hasta qué parte? Hasta la adenohipófisis. No, Hasta la hipófisis. pues, no, tampoco. Más arriba. Hipotálamo. ¿Qué núcleos del hipotálamo? Paraventricular y supraóptico. Muy bien, en particular uno de esos dos, ¿verdad? Perfecto. ¿Y este qué propicia? La producción de oxitocina, que va a ir a través de toda la pars nervosa, a nivel de la pars tuberalis, ¿verdad? Baja hasta la pars nervosa, y ese nivel se acumula en los cuerpos de Herring, ¿verdad? Y esos cuerpos de Herring, que no siempre se forman, van a liberar la oxitocina a nivel de adenohipófisis, a nivel del plexo
venoso secundario hipoficiario, ¿verdad? Que va a drenar a través de las venas hipoficiarias y entonces ¡chum! Va a viajar por todo mi cuerpo, llega hasta mis mamas y a nivel de las mamas estimula a las mioepiteliales de las glándulas mamarias y entonces ¡pum! Expresión de estas, eyección láctea y el chamaco se amamanta. Muy bien, ¿vale? ¿Sí se entendió? Todo es por estimulación del pezón. Por eso cuando dejas de amamantar, por eso, ¿qué te dice? Bueno, no, espero que, bueno, no sé si alguna de ustedes sea mamá, pero ¿qué les dicen los pediatra? ¿Qué le dice la mamá? Es que no tengo leche. ¿Qué le dices? Que pegue al bebé al Pégueselo, pezón para señora, que ¿verdad? Así, succione. pégueselo, no péguele, ¿eh? Pégueselo. Y entonces, ¿por qué? Porque mayor estimulación del pezón, mayor producción hormonal, perpetuación de la galactopoiesis, o sea, de la generación de leche, y además estimulas la producción de oxitocina para la expresión de los conductos y de los adenómeros para la eyección láctea. Además, acuérdense que la oxitocina juega un papel en el vínculo emocional. ¿Se acuerdan que dijimos que durante las relaciones sexuales y sobre todo en el momento de llegar al orgasmo, que es cuando se libera oxitocina y además de que esta llega y hace que se contraiga el útero y te dé placer o se contraiga la próstata por el tejido, por toda esta estroma miofibro, el placer del orgasmo, además también produce cierta vinculación, ¿vale? Y es por eso que no existe eso de que, ay, sí, yo tengo relaciones y no hay ningún vínculo, no es cierto. O sea, tampoco estoy diciendo que tengas relaciones y ya te enamoraste, ¿no? Así perdidamente. Pero siempre hay un vínculo. ¿Por qué? Porque existe oxitocina, ¿vale? Entonces, siempre va a haber cierto vínculo. Entonces, acá igual, durante el amamantamiento, pues es la misma expresión de oxitocina va a estar generando un vínculo con el bebé. Y viceversa, ¿eh? En el bebé pasan situaciones similares, no voy a meter en la fisiología de estos chamacos y cerebro de bebés, pero hay un vínculo entre ambos, ¿vale? Entonces, para eso me sirve la oxitocina, que está dado gracias a esto. Además, voy a tener un tejido conjuntivo laxo primero, que va a estar rodeando cada uno de estos lobulillos, y después un tejido conjuntivo denso que va a rodear a cada lóbulo como tal, ¿vale? Y ahorita lo vamos a tocar más a fondo. Y además, pues bueno, este tejido conjuntivo pues no va a estar ocupado por adipocitos, va a ser conjuntivo como tal. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el tejido conjuntivo que contiene la glándula mamaria pues va a estar, digamos, separado en dos tipos. Hay tejido conjuntivo denso que está alrededor de cada uno de los lóbulos y dentro de los mismos para separar a los lobulillos, ¿vale? Por eso es interlobular e interlobulillar. Y va a haber un tejido conjuntivo que es laxo, que va a estar dentro de los lobulillos. Por eso es intralobulillar. Acuérdense que los lobulillos están formados por el conjunto de adenómeros y sus conductos terminales y conductos intralobulillares, ¿verdad? Entonces, entre todas esas estructuras hay tejido conjuntivo laxo, ¿vale? Ahora, este tejido conjuntivo laxo está rodeado por tejido conjuntivo denso interlobulillar entre los lobulillos y además intralobular interlobular, es decir, entre cada uno de los lóbulos de la glándula mamaria, y a su vez todo eso va a estar rodeado por tejido adiposo de la mama y el tamaño. Además, la fascia profunda de la mama que les mencionaba en un principio, que está por encima de la fascia del músculo pectoral, va a emitir tabiques que va a atravesar por el tejido conjuntivo interlobular y va a llegar a insertarse hasta la dermis reticular de la piel que se encuentra cubriendo las mamas. Y estos tabiques que está viendo la fascia profunda mamaria es lo que se conoce como los ligamentos suspensorios de la mama o ligamentos de Cooper. ¿Los vieron en anatomía?
¿o no? Según yo, no. Híjole, tache, ¿cómo creen? Porque esos son los que te mantienen a las mamas aquí, firmes. Cuando Es eres, que creo que obviamente nunca cuando vimos eres. una- No, ajá, exacto, representa eso, el ligamento de Cooper, muy bien. Son los ligamentos suspensorios de la mama. Esos ligamentos te mantienen las mamas en su posición. Pero cuando tú te embarazas, aumentan las mamas por el crecimiento de la glándula. Estos ligamentos no son elásticos. Ya les dije, los ligamentos no son elásticos, ¿vale? La gran mayoría de los ligamentos, a excepción del amarillo, que sí es elástico, y alguno que otro, los ligamentos no son elásticos. Y entonces, al incrementar el tamaño de la mama por la glándula mamaria en funcionamiento, pues se estiran. Y una vez que termina la lactancia, estos no recuperan su tamaño y por eso la mama queda más péndula y algo más flácida, ¿vale? Esa es la razón. ¿Por qué? Porque no son elásticos. ¿Qué se hace? Pues bueno, se puede hacer reparación de ligamentos, se puede hacer, obviamente, implantación bueno, colocación de implantes, perdón, ¿vale? Y elevación de mamas y etcétera. Pero eso ya es cuestión quirúrgica estética, no es fisiológica y no es necesaria realmente para la función. ¿Qué pasó, Jimena? Doctor, yo tengo una duda. A mí me dijeron que esos ligamentos, bueno, como su función es de que sostener las mamas, cuando usas empiezas como a sustituir su función. Entonces, cuando dejas de usar como que los brasieres, como que dejan de perder esa función, entonces También. Ajá. Sí, también se atrofian, digamos, es cierto. Se atrofian porque tú con el brasier, pues tienes un Cooper externo, por así decirlo, ¿no? Y entonces estás sosteniendo. Es cierto, aunque también, o sea, con el paso del tiempo, aún cuando tú no hayas tenido una lactancia, estos pues obviamente van cediendo y las mamas se van haciendo más péndulas, ¿vale? Entonces, pues bueno, es parte de lo mismo, del crecimiento y del envejecimiento, aunque es cierto que con los sostenes, con el brasier, va a facilitarse que estos se vuelvan que se vuelvan atróficos y pues con el paso del tiempo pues puedes perder parte de la función, sí, sí se puede, ¿vale? Por cierto, bueno, ahorita voy para allá. Este es un corte de mama no lactante. Vean cómo es abundante tejido conjuntivo. Ni siquiera es tejido adiposo, ¿ya se dieron cuenta? Es abundante tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo interlobular, que dijimos que era denso, ¿verdad? Y solamente el intralobular es tejido conjuntivo laxo. Este es un lobulillo, este es otro lobulillo, este es otro lobulillo, son chiquitos, colapsados, pequeños. Realmente no hay, lo que predomina es el tejido conjuntivo. ¿Ya vieron? Aquí hay un conducto, pero pues está rodeado por tejido conjuntivo, o sea, ni siquiera adiposo. El adiposo está mucho más a la periferia. Entonces, puro tejido conjuntivo. Aquí también puede haber patología, es cierto, puede haber fibromialgia, por ejemplo, sobre todo cuando se da a nivel de las células mioepiteliales o a nivel de tejido conjuntivo, en donde se puede producir algún tipo de, digamos, como de inflamación crónica, ¿vale? Sobre todo perilobulillares. Pero vean, hay gran de tejido conjuntivo, mucho tejido conjuntivo. ¿Ya vieron? Tejido conjuntivo y los adenómeros y los conductos son así chirruleros, pequeñitos, ¿vale? Son así, bien enanos, ahí apenas están haciendo presencia. Y eso que esta es una mama femenina, ¿eh? Ahora imagínense mis mamas, así, pequeñitas, atróficas, de tener como 3 puntos por ahí dispersos entre 3 gramos de tejido conjuntivo. ¿Por qué? Porque en el caso de los varones no se desarrollan las mamas, se quedan atróficas. Cuando se llegan a desarrollar se llama ginecomastia y hay que, pues de preferencia hay que extirparlas, ¿vale? Y obviamente ante estímulos hormonales en aquellos varones que son transgénero, o bueno, más bien ahora, en el caso de las mujeres transgénero, ¿no? Originalmente, fenotípicamente varones y que ahora se realiza un cambio hormonal de sexo y nos volvemos transgénero, mujeres transgénero, entonces la estimulación hormonal sí puede propiciar el desarrollo de las mamas.
¿vale? Eso sí es cierto. Entonces, pero en los varones fenotípicamente masculinos, cisgénero, y que no quieren incremento de mamas, están muy atróficas, ¿vale? Vean, aquí está un poquito más desarrollado. De hecho, yo creo que es una mama que está yendo hacia la lactancia, ¿eh? Yo no sé por qué, yo creo que se me coló aquí. Pero sí, está un poco más desarrollada. Inclusive aquí se ve un conducto galactóforo bastante ampliecito. Y los adenómeros, vean cómo son alveolares. Ya tienen luces amplias y se ve mucho más proliferado este tejido. Entonces, esto yo creo que ya es una mama de primer trimestre, tal vez. ¿Qué pasa con la glándula mamaria lactante? En el caso de la mama de la glándula mamaria lactante, gracias a la estimulación de la progesterona sobre todo, y los estrógenos, pero más la progesterona, junto con un pequeño incremento de la producción de prolactina, va a propiciar que haya proliferación de la glándula mamaria. Y digo proliferación porque no nada más es que se ensanche y abra sus alveolos y ya, sino que realmente se empieza a ramificar sus conductos terminales, empieza a haber un aumento en la cantidad de adenómeros, ¿vale? Y estos adenómeros empiezan a producir secreción láctea. Entonces, hay un incremento real por hipertrofia, perdón, por hiperplasia, y también hipertrofia, pero por hiperplasia de la glándula mamaria. Y entonces, el tejido conjuntivo se hace relativamente más escaso. ¿Por qué? Porque no hay proliferación de tejido conjuntivo, ni hay proliferación de tejido adiposo. El mismo tejido adiposo se queda, pero el que incrementa es la glándula mamaria y entonces, pues, la relación que había entre ambos, pues, se disminuye. Si a lo mejor había una relación de glándula mamaria con tejido adiposo de un 3 a 7, ¿no? Pone, bueno, más bien como de 1 a 3, ahora con el incremento de nuestra glándula mamaria, se va a dar a lo mejor una relación de 1 a 1 o menos. Y entonces, por eso relativamente hay una disminución del tejido conjuntivo. Realmente es que aumenta la glándula mamaria, ¿vale? Entonces, hay desarrollo de lobulillos, hay aumento de conductos, hay aumento de la luz de los alveolos, hay aumento bueno, más bien hay ya un inicio de la secreción láctea, pero además empieza a haber, y esto es súper importante e interesante, empieza a haber una presencia y proliferación de células plasmáticas en el tejido conjuntivo laxo intralobular. ¿Para qué me sirven las células plasmáticas? Para generar plasma, ¿no? Encargados de la producción y la secreción de anticuerpos. Muy bien, genera inmunoglobulinas, anticuerpos, ¿verdad? ¿Qué creen? Que durante la generación de la lactancia, estas son las encargadas de brindar los anticuerpos a la leche. Por lo tanto, hay gran presencia de plasmocitos en el tejido intralobular periférico a los adenómeros. ¿Por qué? Porque va a haber una secreción de estas de tipo... ¿Se acuerdan cómo se da la secreción de inmunoglobulina A nivel de los enterocitos? Tiene 3 temas que vimos eso, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el proceso a través del cual se secreta la inmunoglobulina A nivel de los enterocitos? ¿Qué proceso de transporte transcelular, ya se lo estoy diciendo casi ahí, lleva a cabo la secreción de inmunoglobulina por parte de los enterocitos? Transitosis. Muy bien, entonces aquí se lleva a cabo igual un proceso de transitosis. Hay una endocitosis mediada por receptor en la base de las células de los adenómeros, ¿vale? Hay un paso de
un tránsito vesicular a través, desde la base hasta la luz de las células, y finalmente hay una exocitosis hacia la luz de las inmunoglobulinas, de tipo A sobre todo, ¿vale? Aunque pueda haber algo de tipo G, IgG, pero de tipo IgA, inmunoglobulina A, es la que se secreta sobre todo a nivel de la leche materna, ¿vale? La secreción de la glándula mamaria es de tipo merocrina y de tipo apocrina. ¿Por qué? Porque, por un lado, voy a estar produciendo proteínas que van a ir dentro de la leche, voy a producir disacáridos como cuál. ¿Qué disacárido va en la leche? ¿Lactosa? Lactosa. Lactosa, muy bien. Yo también produzco, bueno, yo no, ¿verdad? Las mujeres lactantes que están en lactancia producen lactosa como los otros animales, hembras que están lactando, ¿vale? La leche de los otros animales también tiene lactosa, no somos la excepción. Pues también tenemos lactosa, ¿vale? Producimos algunas proteínas que son particulares de la leche humana, ¿vale? Y todas estas, tanto proteínas como sacáridos, van a ser transportados hacia la luz de mis alvéolos a través de un proceso de exocitosis simple, es decir, una secreción de tipo merocrina. Pero, además, la leche es rica en lípidos. Y estos lípidos que son sintetizados a nivel de ¿qué organelo? Muy bien, de retículo endoplásmico liso, perfecto. A ese nivel van a empezar a liberarse hacia el citoplasma sin ser rodeados por una membrana. Estos lípidos se van a empezar a juntar para formar gotículas primero y después ya gotas como tal que se observan a través de la microscopia óptica en el citoplasma de mis células secretorias y van a ir hacia la parte apical y en esa zona ya van a liberarse acompañadas de una pequeña porción de citoplasma rodeadas por membrana plasmática. ¿Cómo se denomina ese tipo de secreción? Apocrina. Muy bien, entonces, ¿qué tipo de secreción tienen las glándulas mamarias? Apocrino, lípidos, merocrino, proteínas y sacáridos, ¿vale? Inmunoglobulina a través de la transitosis. ¿Listo? ¿Sí queda o no queda? Sí. Perfecto. Y entonces vean la diferencia de una glándula mamaria lactante o funcional. ¿A poco se ve igual que la mama en reposo? No. No, ¿verdad? Vean, el tejido conjuntivo chirrulero. Es así como, ay, sí, pues por ahí hay tejido conjuntivo. ¿Qué es lo que está súper grande, evidente? Los adenómeros, ¿verdad? Un montón de alvéolos funcionales. Me acerco. Vean qué bonita mama. Bueno, glándula mamaria más bien, porque mama sería todo, ¿verdad? Qué bonita glándula mamaria, vean. Lactante. Tiene sus alvéolos amplios, grandotes, con leche en su interior, esperando ser estimulada por la oxitocina para que sea exprimida y entonces sea obtenida por el bebé para la lactancia, ¿vale? Entonces vean la diferencia, es muy, muy evidente con una glándula mamaria pues no lactante, ¿vale? Muy bien, tan, hasta aquí. ¿Dudas? No. Algo que es también importante que sepan. ¿Ven todo el despapalle que tiene que hacer el bebé? Bueno, o sea, el bebé es inconsciente de esto, ¿no? Pero el bebé tiene que estar ahí mamando y estimulando el pezón y la areola. La areola también se estimula. Tiene que cubrir, no nada más te tienes que pescar del pezón, ¿eh? O sea, no es así como nada más ahí el pezón. Tiene que abarcar toda la areola. Porque también el estímulo sobre la areola está debajo de la areola se encuentran los senos galactóforos. Entonces, al estar estimulando la areola, exprimes o estimulas también a los senos galactóforos para que haya la expresión de los mismos, ¿vale? Y la liberación de la eyección de la leche. Entonces, el bebé realmente representa un esfuerzo el mamar, ¿vale? No nada más es como que se pega
y sale la leche. No, tiene que estar ahí estimulando. A diferencia del biberón. El biberón, si ustedes se dan cuenta, voltean un biberón y sale la leche, con mínimo esfuerzo. Hay algunos biberones más fisiológicos que te dicen, bueno, tiene que apretarle para que salga la lechita. Pero es mucho más fácil. Por lo tanto, si yo soy un bebé y me dices, güey, tienes un biberón que te está aventando leche con el mínimo esfuerzo, y tienes una glándula mamaria que te pide que le estés ahí, mame y mame y mame, para que salga la leche, gastando energía, ¿cuál vas a optar? Biberón. Biberón, ¿verdad? ¿Por qué creen que los bebés aceptan? Y luego viene la mamá y te dice, ay, es que ya no quiere chichi, nada más quiere puro biberón. Como que, como que no quiere, como que la teta no le gusta. Realmente el bebé no es menso. Oiga, profe. ¿No? Mande. Entonces pues el pegarse a la mamá y empezar a succionar es más como hacia el chupón, o sea, es la misma función que el chupón. ¿Cómo? Ah, ya te entendí, sí. O sea que... Sí, nada más que el chupón, fíjate, lo malo del chupón, o sea, hay dos vertientes aquí. El chupón es apaciguador porque obviamente pues está ahí estimulando el bebé y se te calma un poco porque lo estás engañando. Pero también el uso del chupón se asocia a malformación en el aparato dentario, si se mantiene por mucho tiempo, tanto dentario como palatino. Entonces, no es lo adecuado, porque obviamente el chupón pues, no es un pezón y no tiene esta consistencia y además está ahí, es constante, ¿no? A veces lo dejan todo el día así, entre tetadas o entre mamadas. Bueno, hay gente que no le gusta decir mamadas porque pues, se lleva la connotación de otro tipo, ¿no? Pero la realidad es que es esa, el verbo es mamar, ¿no? Entonces, entre mamadas o entre tetadas, como ustedes lo quieran denominar, le dejan el chupón todo el tiempo. Entonces, imagínense, pobre chamaco todo el tiempo ahí estimulándose, obviamente está produciendo saliva y deglutiéndola, su estómago todo el tiempo está deglutiendo y aparte degluten aire. Entonces, es todo un problema. El chupón no es tan recomendado, ¿vale? Hay que tenerlo el menor tiempo posible. Pero sí, pues digamos que sí tiene como, digamos, representa en cierta forma ese esfuerzo y negativo, porque aparte el chamaco pues no le está saliendo nada, ¿no? Entonces, lo mejor es que se los peguen, para que tengan un estímulo de pegarse al pezón y estar ahí estimulando. Porque en el momento que tú le introduces el biberón al chamaco, instintivamente dice, güey, menos energía, recompensa al máximo, órale. ¿No? Y entonces se vuelve flojo para mamar y entonces, pues ya, obviamente, la chichi no le gusta. ¿Vale? Aquí hay una pregunta anónima. Déjenme leerla. Vale. Cuando existe crecimiento del vello a nivel de la areola, a lo mejor es porque hay un estímulo mayor, una por genética o por estímulo hormonal. Sí habría que valorar si es en una mujer que se da, digo, en un hombre pues a lo mejor no va a haber tanto problema porque pues X, ¿no? Tienes pelo en pecho y lomo plateado y todo ese desmadre, ¿no? Ya saben, entonces padrísimo, ¿no? Si les gusta. Pero en una niña pues no es, digo, no es lo habitual o no es como lo que más desagrada, entonces hay que valorar si el vello es generalizado, hay que descartar que haya algún trastorno hormonal de tipo ovario poliquístico, por ejemplo, que te esté produciendo un hirsutismo, o sea, un crecimiento de vello corporal no propio del fenotipo femenino, ¿vale? Entonces habría que ver si no hay un problema hormonal. Si no lo hay, y así es tu distribución de vello, no hay problema, ¿vale? Digo, a lo mejor no nos encanta, ¿no? O sea, digo, cada uno de ustedes, no, estoy hablando de ti mismo, ¿no? Mejor no te guste, pues te los quitas. Pero, si no hay tanto problema. O sea, no es lo habitual, es cierto. Y sobre todo les digo, donde sí no tiene que haber un pelo es en el pezón. Los pezones no tienen pelos, no hay pelos en los pezones. Pero en la areola, sobre todo en la parte periférica, puede haber presencia de algunos folículos pilosos, sí es cierto, y es normal, ¿vale? Bueno, o sea, mientras no haya otra cosa asociada, no hay problema. Ya si no te gustan, pues hay que quitártelos, o sea, te los puedes quitar ya. No se recomienda ahí uso de productos como cremas o láseres porque es una zona muy delicada.
Pero pues bueno, ahí está la pincita y ya te los puedes retirar. ¿Qué pasó, Eduardo? Chamacos, ya es bien tarde. A ver, Eduardo, ¿qué pasó? No, si quieres se la pregunto así. No, está bien, no, yo por ustedes, sobre todo. Ah, no, es rápida. Bueno, es que entendí que la producción de prolactina, bueno, no sé si entendí mal, lo acabo de decir, se podía usar como un método anticonceptivo porque, O sea, sí, entonces no sé qué tan, ¿sabes? sí, mira. O sea, sí, bueno, no. A ver, corrijo. El uso de prolactina no se usa como método anticonceptivo. Porque si yo te doy prolactina, bueno, a ti no, ¿verdad? A las chicas cisgénero, si yo les doy prolactina, pues sí, a lo mejor le voy a inhibir el ciclo ovulatorio, pero pues le estoy propiciando la producción láctea. Entonces a lo mejor dices, ay, pues qué chido, me van a crecer las mamas, ¿no? Y pues ya, voy a tener así chichis de concurso, ¿no? Y está padrísimo, qué bueno, sí, pero hay producción láctea y hay que estarla vaciando. Porque si tú te quedas con la secreción láctea sin drenarla, puede haber tumefacción. Y créanme que no. ¿Han visto la película de Buenos Vecinos? Con Zac Efron y Dave Franco y Tom Hanks. ¿Se acuerdan que hay una escena donde ella se emborrachan, no mamanta a la bebé porque pues se emborrachó, y el otro día amanece con unas mamas de Hulk y que le duelen y están tumefactas? ¿Sí se acuerdan? Esa escena es porque, o sea, eso te pasaría si tú utilizaras como método anticonceptivo la ingesta de prolactina, ¿vale? O sea, no es un método, o sea, yo me refiero más bien a que durante la lactancia hay un periodo de anovulación por la secreción de prolactina. Y entonces solamente un 10%, más o menos a 15% de las mujeres lactantes pueden embarazarse. ¿Por qué? Porque les menciono que la prolactina inhibe la liberación de hormona liberadora de gonadotrofinas y por lo tanto inhibe la secreción de LH y FSH, y si no hay LH y no hay FSH, pues no hay folículo estimulación, y si no hay folículo estimulación, ¿verdad? Y mantenimiento del mismo, pues no hay una ovulación. Si no hay ovulación, pues aunque tú le eches ahí litros de semen, pues no va a haber fecundación y no hay producto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale, entonces a eso me refería. No hay un método anticonceptivo a base de prolactina, no, imagínate. Eso le iba a preguntar porque ya ve estas, como en generaciones pasadas, de que en cuanto salía el niño, luego se embarazaban. Sí. Pero ya me dijo que el 10% sí se puede. O sea, sí se puede, sí es cierto, sí se puede. Y de hecho existe algo que se llama lactancia en tándem. Es decir, estás amamantando a tu chamaco de 1 año y medio y a la vez estás amamantando al recién nacido. Y así te la sigues. Y entonces tuviste una producción láctea cual vaca lechera, perdón, sin ofender, pero me refiero a continuada y continuada y continuada, que es lo que pasa con las vacas. A las vacas se está estimule y no es que la vaca sea un animal que esté hecho para dar leche toda su vida, sino lo que se hace es que se mantiene una estimulación constante de las ubres para que haya una producción láctea continuada. Y así te pasaría a ti. Cuando hay una lactancia en tándem, pues sale un chamaco y lo sigues lactando, y el recién nacido lo sigues lactando y así te vas, ¿no? Y este ya no, pero pues el que sigue y así. Se llama lactancia en tándem, ¿vale? Va, muchas gracias, Doc. No, de que, y lo que sí iba a decir, el que ustedes, otro beneficio de la lactancia materna, y ese es para ustedes mamás, bueno, quien vaya a ser mamá, para las mamás y las mujeres, es que el tener lactancia materna es un factor protector para cáncer de mama. Las mujeres que lactan tienen menor probabilidad de tener cáncer de mama que aquellas que nunca han lactado. Y me parece, ahí sí se las debo, porque ahí se me cruzan un poquito los cables, pero creo que también es protector para cáncer de ovario y aumenta el riesgo de cáncer de endometrio, si mal no recuerdo, pero eso se los confirmo. La otra que sé, pero el que sí, o sí, es que si tú lactas, disminuyes el riesgo de cáncer de mama.
Ese es otro beneficio de la lactancia materna. Obviamente, existen cosas radicales como, oye, yo no voy a lactar y no quiero tener cáncer de mama, pues me las quito, ¿no? O sea, sí, existe gente que es así de radical. O sabes que yo me hice un estudio genético tipo Grey's Anatomy, no sé si han visto ese capítulo donde llega una de las amigas de Addison Shepard y se quiere quitar las mamas porque tiene un estudio genético donde tiene el gen que la hace riesgosa para cáncer de mama. Y entonces, ¿sabes qué? Adiós mamas. Pues sí, se puede hacer, es cierto. Pero bueno, Quita una los forma ovarios, ¿no? también, sí, porque tiene ahí un gencillo medio, se quita todo y ya no puede tener hijos. Pero a lo que yo me refiero en este momento es que la lactancia materna también te protege del cáncer de mama. Entonces, es otro punto a favor que ustedes pueden utilizar tanto en su vida personal como con sus pacientes.